Bueno, buenas tardes a todos. Damos inicio a este webinar online organizado por la Federación Argentina de Cardiología. Mi nombre es Diego Cesario, soy el presidente del Comité de Hipertensión Arterial. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha trascendencia y mucha actualidad, donde cada vez más hay publicaciones científicas que se dedican a tratar esta problemática y esta situación clínica que no podemos desconocer como médicos. Si bien nosotros somos cardiólogos, el cerebro forma parte de nuestro organismo y básicamente muchos discuten si cuando tenemos un stroke estamos ante un accidente cerebrovascular o en realidad debería haber sido llamado accidente vasculocerebral. De tal manera que por eso los cardiólogos deberíamos, así como también todos los médicos clínicos, comprometernos con este grupo de patologías que tiene tan alta prevalencia. Para desarrollar esta problemática hemos invitado a un experto en el tema ya de hace muchos años, lo que tuvimos oportunidad de escucharlo en los congresos de la Federación Argentina de Cardiología. La verdad que hemos salido deleitados luego de esa charla, porque Augusto Vicario, de quien estoy hablando, tiene una forma de transmitir la importancia y el por qué debemos comprometernos con esta problemática, que es muy clara. Él, para los que no lo conocen, forma parte del Council Europeo sobre esta problemática, de tal manera que tiene una injerencia internacional desde el punto de vista científico. Y aquí en la Argentina, justo junto a Gustavo Cerezo, encabezó un movimiento donde nos enseñó a muchos de nosotros los cardiólogos la existencia del cerebro, por así decirlo, en la práctica diaria y a su vez cómo está influido por todas las alteraciones vasculares en esa construcción de la enfermedad. De tal manera que luego, muchos años posterior a esta iniciativa tomada por este grupo de trabajadores, empezaron a conformar un grupo hasta lograr la construcción de un registro nacional, que es el Registro Nacional Corazón-Cerebro, ¿bien? De los cuales participó, es un registro multicéntrico, donde 18 centros de la Argentina, de 5 regiones PAC participaron, y ya nos dieron información construida desde Argentina, y que luego la exportaron a nivel mundial, y por eso son unos referentes a nivel internacional. Así que realmente es un placer presentarlo a Augusto. Exprímanlo, sáquenle lo máximo que tiene él, porque realmente les va a servir para su práctica, y la verdad que es muy práctico todo este tema, porque lo solemos ver. No nos olvidemos que la tercera causa a nivel mundial de mortalidad es el accidente cerebrovascular, y ese ya es la catástrofe, ¿no? Por así decirlo de manera introductoria, donde justamente hay alteraciones previas que ya van marcando un deterioro cognitivo, y que podemos ir tratando, ir identificando para que no evolucionen inclusive a la demencia. Ustedes saben que hay un vínculo muy cercano entre lo que es la demencia, digamos, degenerativa, el Alzheimer, en su modelo de expresión máxima, ¿bien? Y la demencia vascular. Hay una interacción entre los dos, y poder lograr intervenir a tiempo con la demencia vascular, bueno, garantiza una mejor calidad de vida para este abuelo o esta persona más joven, porque uno lo asocia a edades tardías la aparición de esta patología, pero realmente no siempre es así. Así que bueno, voy a dar paso a Augusto para que pueda enseñarnos, para que pueda actualizarnos y que podamos compartir toda la información. Con un plus, que es pedirle que nos hable del test de reloj, porque el año pasado, bueno, se construyó el equipo de Augusto, construyó un trabajo que fue premiado en el Congreso Internacional de Psiquiatría, fue elegido como el mejor trabajo científico, así que la verdad que no quiero perderme la oportunidad de escuchar sobre eso. Augusto, muy buenas noches o tardes. Bueno, buenas noches. Gracias, Diego. Con semejante presentación, ahora me pusiste mucha presión para esta charla, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Mi idea es, permítanme que comparta la pantalla con ustedes. A ver ahí. Ahí estamos, ¿no? Se ve perfecto. Bueno, mi idea es en estos próximos minutos transmitirles conceptos generales
a través de esta presentación para que ustedes puedan tener un poco el conocimiento de lo que es la relación corazón-cerebro. Entonces me he permitido segmentar la charla en 3 etapas. La primera quiero explicarles con algunos estudios que lo respaldan, el vínculo que hay entre la hipertensión, el deterioro cognitivo y la demencia. Y la segunda, quiero mostrarle parte de nuestros estudios, los más destacados, que son coincidentes con la literatura internacional, para terminar en una tercera etapa mostrándoles cómo debería ser el diagnóstico y el tratamiento de un paciente con hipertensión arterial para poder incluir el cerebro en la evaluación y en la estratificación del riesgo en forma sistemática en nuestra práctica asistencial. De manera que, para dar comienzo, entonces, no sé por qué no pasa, a ver, ahí va. Vamos a hablar entonces primero de los vínculos que existen entre la hipertensión arterial y la demencia o las enfermedades cognitivas. Y para ello les voy a mencionar 3 grandes hitos. El primero fue en el año 2014, donde la Sociedad Internacional de Alzheimer determina por primera vez que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo vascular modificable que tiene un especial impacto en la edad media de la vida para condicionar la posibilidad o aumentar el riesgo de demencia en edades tardías de la vida. Ya 2 años antes, la misma institución había hablado, dentro de las intervenciones, estaba explicándoles entonces que la Comisión Lancet había determinado que la hipertensión arterial, junto con otros 12 factores de riesgo, podrían estar explicando el 40% de las demencias. Y fíjense en la tabla que la hipertensión arterial después de la depresión es el principal factor de riesgo para desarrollar demencia. Y lo más interesante, los datos que figuran abajo, hay un 37% de los pacientes que tienen demencia son hipertensos. Y si llevamos a la edad de los mayores de 65 años, ese porcentaje se duplica al 62%. De manera que, hasta aquí, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo vascular, y hago hincapié en lo de vascular, porque el principal factor de riesgo para desarrollar una demencia es la edad, y el segundo factor de riesgo no vascular es la educación. Así que el primer factor de riesgo vascular para desarrollar demencia es la hipertensión arterial. Hay 1.4 billones de personas en el mundo que tienen hipertensión arterial y hay casi 750 millones que no tienen tratamiento. Y lo interesante de las pacientes con hipertensión arterial es que 1 de cada 3 pacientes hipertensos tiene un daño cerebral como órgano blanco de la hipertensión sin tener compromiso cardíaco ni renal. Hay también 1 de cada 3 que tienen deterioro cognitivo. Principalmente, la disfunción ejecutiva es el dominio cognitivo más afectado. 1 de cada 3 no están tratados, y como les explicaba, si tomamos la población global, 3 de cada 10 pacientes con demencia son hipertensos. Ahora bien, ¿cuál es el vínculo que existe entre la hipertensión arterial y la demencia? Y para ello vamos a ver un vínculo a nivel microscópico, patológico, y un vínculo a nivel macroscópico, clínico. El vínculo entre la hipertensión arterial y el daño vascular del cerebro es que la hipertensión arterial daña directamente lo que se conoce como unidad neurovascular. Esta unidad neurovascular, que está integrado por el capilar, sus células endoteliales y el pie de los astrocitos, un elemento forme de la glía que es fundamental para la transmisión de información entre la neurona y el vaso sanguíneo. Cuando existe hipertensión arterial,
esta unidad vascular sufre un daño precoz, incipiente, que lleva a la disfunción endotelial, al aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y al daño, como les explicaba, de esta conexión entre la neurona y el capilar, que es el astrocisto. Y todo esto contribuye a que el clearance de beta-amiloide, una proteína patológica y tóxica que se acumula en el intersticio de las células del sistema nervioso central y que tiene que ver con la patología de la enfermedad de Alzheimer, pierda su clearance normal. Ahora, cuando analizamos el vínculo a nivel clínico entre la hipertensión de riesgo, que como les decía es un factor de riesgo vascular, y la expresión clínica de la hipertensión, es decir, el fenotipo de la enfermedad, en el medio está el daño cerebral caracterizado por la enfermedad de pequeño vaso. Esa enfermedad de pequeño vaso se traduce, como pueden ver en las imágenes de resonancia magnética, en lesiones de sustancia blanca, microhemorragias, infartos lacunares e incluso dilatación de los espacios de Virchow. Y cuando se produce este daño cerebral, esta enfermedad de pequeños vasos, la expresión fenotípica de este daño puede ser, ya sea una expresión de tipo vascular, donde el paciente va a tener un ataque vasculoencefálico o un ataque isquémico transitorio, o una expresión cognitiva, donde el paciente puede tener deterioro cognitivo, demencia e inclusive enfermedad de Alzheimer. Ahora, tres conceptos son importantes para entender esto. Uno es el de la carga de lesiones de sustancia blanca. Cuanto más enfermedad de pequeños vasos, hay más lesiones de sustancia blanca. Y esta carga de lesiones de sustancia blanca va a depender estrictamente del control y tratamiento de la hipertensión arterial. Su carga, el volumen de lesión de sustancia blanca y la progresión dependen principalmente del tratamiento y del control de la hipertensión. Y para ello les muestro dos estudios. Un estudio que ya tiene sus años, es del año 2004, el estudio Cascade, que intentó determinar las variantes cardiovasculares para desarrollar demencia, en los cuales ustedes pueden ver en la primera gráfica cómo los pacientes que tienen hipertensión arterial tienen mucho más lesiones de sustancia blanca periventriculares y subcorticales profundas que los pacientes que son normotensos. Y cuando agrupamos a los pacientes en base a su condición frente al tratamiento, como ustedes pueden ver, los pacientes que están pobremente tratados, comparados con los pacientes que tienen un tratamiento exitoso, es decir, que llegan a tener un control de la presión arterial, el riesgo de que aumenten las lesiones de sustancia blanca se duplica. Lo mismo ocurrió con el estudio Rotterdam, un estudio en el cual evaluó la carga y la progresión de lesiones de sustancia blanca en un grupo de pacientes. Y ustedes verán acá que entre las barras grises representan la carga de lesión de sustancia blanca y la barra negra representan la progresión de esas lesiones en 2 años de seguimiento. Y como pueden ver, las condiciones en las cuales aumentó la lesión de sustancia blanca son los pacientes que están tratados pero no controlados y en los pacientes que no están controlados o tratados. Son los únicos dos grupos en los cuales las lesiones de sustancia blanca progresaron con respecto al grupo de normotensos o al grupo de pacientes hipertensos tratados y controlados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro del paciente hipertenso? Esta es una clasificación visual que permite calcular la carga de lesión de sustancia blanca en un paciente. La estratificación va del grado 0 cuando no hay lesiones de sustancia blanca al grado 3 cuando estas lesiones son confluentes y múltiples. Y esta lesión lo que termina haciendo es desmielinizar la subcorteza. Y cuando desmieliniza la subcorteza compromete el conectoma.
y principalmente las conexiones que tienen que ver con la subcorteza y la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es el área del cerebro más vulnerable porque es la más filogenéticamente nueva, es el área frontal la que nos diferencia de los primates no humanos y por lo tanto es muy vulnerable. Esta vulnerabilidad hace que las fibras de asociación periventriculares desconecten con mucha más facilidad el lóbulo frontal a las estructuras de la subcorteza y produzcan un deterioro cognitivo caracterizado por lo que denominamos disfunción ejecutiva, que son funciones que tienen que ver con la planificación, la flexibilidad del pensamiento, el pensamiento abstracto, la atención, la memoria de trabajo, la construcción visoespacial, la toma de decisiones, todas funciones que caracterizan al ser humano y que permanentemente el ser humano las está utilizando para poder manejarse en la vida diaria. Ahora, volviendo al tema del tratamiento de la hipertensión arterial, no solamente el control y el tratamiento de la presión se relaciona con el volumen de lesión de sustancia blanca, sino también con su expresión clínica, es decir, el deterioro cognitivo. En el gráfico de la izquierda es un estudio hecho sobre la base de datos del NAN-estrés en pacientes mayores de 60 años, donde se fueron evaluados con un Minimental modificado. Y otra vez, fíjense ustedes, cuando los pacientes son estratificados de acuerdo a su condición frente al tratamiento, quienes tienen deterioro de la función cognitiva son los pacientes que están tratados y no controlados o los que no están tratados. Y en el gráfico de la derecha es un resumen de 4 trabajos nuestros que hemos realizado en donde muestran iguales conclusiones. El primero es el estudio del Hospital Español, hecho sobre 200 pacientes hipertensos. El segundo es el estudio realizado en la ciudad de Villa María, Córdoba, un estudio para determinar factores de riesgo en la población general. El tercero es el estudio multicéntrico corazón-cerebro que Diego mencionaba, fue realizado en 18 centros que involucraban 5 regiones de las 7 del país. Y el último es el estudio de Rancul, en La Pampa, que fue un estudio que se realizó en el contexto del Programa Nacional de Alzheimer, que se desarrolló entre 2013 y 2015, del cual formamos parte. Aquí en cada uno de los estudios, los pacientes fueron agrupados de acuerdo a su condición frente al tratamiento, los que estaban tratados y controlados y los que estaban tratados no controlados. Y fíjense ustedes que en los 4 estudios, las franjas oscuras, que son los pacientes no controlados, era mucho mayor el porcentaje de ellos que tenían un Minimental de menos de 24 puntos que los pacientes tratados. Y en las 4 situaciones, esta diferencia tuvo significación estadística. Ahora, dicho esto, si es tan importante el tratamiento de la hipertensión para preservar uno de los órganos blancos de ella, que es el cerebro, fíjense ustedes los datos de prevalencia de la hipertensión del año 2017 del estudio RENATA. El estudio RENATA 1, que fue realizado en el 2012, y el RENATA 2, que fue realizado 5 años después, la sorpresa fue que en lugar de haber disminuido la prevalencia de los pacientes hipertensos, aumentó un 8%. Y peor aún, cuando se evaluó su condición frente al tratamiento, cuántos de ellos estaban controlados, el control de la presión arterial, en lugar de haber aumentado, disminuyó un 7,5%. Esto da la pauta de que una de las principales cosas que deberíamos estar haciendo para prevenir el deterioro del cerebro como órgano blanco de la hipertensión arterial, que es controlar la hipertensión arterial, no lo estamos consiguiendo. El segundo concepto, aparte de la carga de hipertensión, a ustedes van a ver acá, es lo que pasa a lo largo del tiempo en el paciente hipertenso. Este es un estudio realizado sobre 2 estudios previos que, como pueden ver, tienen características similares. Uno tiene 9.000 pacientes, el otro tiene 7.500, la edad es
aproximadamente en la década de 60 y el seguimiento es de 8 años. Uno es el estudio inglés longitudinal de envejecimiento y el otro es el estudio sobre la salud y la jubilación de los pacientes. Y lo que se pudo ver acá es que la carga condiciona el riesgo de desarrollar demencia, deterioro cognitivo y mortalidad en los pacientes. Se calculó la carga de hipertensión arterial como el promedio de las lecturas de presión medidas entre 2 visitas, y se pudo ver que tanto la presión sistólica como la presión diastólica, como la presión de pulso, perdón, son factores de riesgo para desarrollar, como les decía, deterioro cognitivo, demencia. Tiene una relación dosis-respuesta, es decir, a mayor carga de hipertensión arterial, tiene mayor posibilidad y mayor riesgo de desarrollar demencia. Como ustedes pueden ver en el gráfico, la presión diastólica parece tener un comportamiento inverso y parece ser que tener una presión diastólica baja es protectora. En realidad, lo que explican los autores, y por el grupo etario en el cual se desarrollaron los estudios, es que la rigidez vascular es la que está condicionando la caída de la presión arterial y no en sí que el hecho de tener una hipotensión diastólica sea protectora de demencia. Y el tercer concepto es el concepto de la trayectoria de la hipertensión arterial. De acuerdo a cuál es la trayectoria de la hipertensión entre la edad media y la edad avanzada de la vida, es la posibilidad de desarrollar un cuadro cognitivo, una enfermedad neurocognitiva, una demencia en edades avanzadas. Y ustedes fíjense que, como bien sabemos, tener hipertensión arterial en la edad media de la vida aumenta casi 2.8, casi 3 veces el riesgo de tener demencia. Pero tener hipertensión en la edad media de la vida y tener hipotensión en edades avanzadas de la vida, el riesgo de demencia aumenta más de 4 veces. Y esto ya lo habían visto los investigadores del estudio de Gotemburgo, donde se estudiaron pacientes de 70 años con 15 años de seguimiento, donde la caída de la presión arterial fue considerada un predictor de demencia en los pacientes con hipertensión arterial. Entonces, la hipótesis que se maneja es que a medida que aumenta la enfermedad cardiovascular, aumenta también la enfermedad cerebrovascular. Y este aumento, que tiene un crecimiento exponencial, va cruzando diferentes umbrales. El primer umbral que cruza hace que el cerebro se torne vulnerable. Es la etapa del compromiso silente del cerebro, una etapa preclínica que no dura menos de 10 años, en la cual la enfermedad de pequeños vasos va dañando las estructuras vasculares, generando lesiones de sustancia blanca, microhemorragias, infartos lacunares, y va desmielinizando la subcorteza, generando desconexiones entre los circuitos importantes. Cuando se cruza un segundo umbral, aparece la expresión clínica: deterioro cognitivo, demencia o enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es la carga de lesiones de sustancia blanca en la cual el cerebro empieza a ser vulnerable? ¿Y cuál es la carga en la cual se genera la expresión clínica? Aún no lo sabemos. Y fíjense ustedes el impacto que tiene la enfermedad vascular a nivel cerebral cuando hablamos de demencia. El gráfico de la izquierda, en negro, es el estudio de las monjas. Es un estudio que se realizó en la Universidad de Kentucky en el año 97, donde el doctor Snowdon siguió durante varios años a la comunidad de hermanas del converso de Moncato. Lo que vio es que eran hermanas muy longevas, y una vez fallecidas, ellas donaron sus cerebros a la universidad para que pudieran ser estudiados. Después de 678 autopsias de cerebros, se pudo ver que únicamente las hermanas que expresaron algún grado de deterioro cognitivo en vida eran las que tenían en el cerebro no solo neuropatología compatible con la enfermedad de Alzheimer, sino que tenían lesiones vasculares, es decir, infartos cerebrales.
De manera que es el infarto cerebral, es el daño vascular del cerebro el que anticipa y el que puede poner de manifiesto el cuadro clínico de deterioro cognitivo. Porque el resto de las hermanas, que todas tenían imágenes de patología de Alzheimer en sus cerebros, quienes no tenían enfermedad vascular no habían expresado enfermedad clínica en vida. Y en los 4 cuadros que ustedes pueden ver a la derecha, es otro estudio neuropatológico sobre 400 autopsias, en los cuales los pacientes fueron agrupados de acuerdo a su condición cognitiva previo al fallecimiento. El cuadro A, quien tenía cognición normal; el cuadro D, el que tenía demencia avanzada; C, demencia temprana; y B, un deterioro cognitivo leve. Y cada una de las barras en colores que ustedes ven representa a un paciente. La cantidad de barras azules representa la patología degenerativa neurofibrilar amiloide que tiene el cerebro de estos pacientes. Las barras verdes representan los cuerpos de Lewy, otra sustancia que producen una demencia característica, y las barras rojas representan el componente o daño vascular de ese cerebro. Y como ustedes pueden ver, más del 90% en las 4 categorías cognitivas tenían daño degenerativo. 12% tenían inclusión de cuerpos de Lewy, pero lo interesante es que el componente vascular varió entre un 32% en los pacientes que tenían cognición normal y el 64% en los pacientes que tenían demencia. De allí que en el Alzheimer esporádico, no el genético, sino el que vemos en los pacientes mayores de 75 años, tiene que ver la enfermedad vascular porque es la que la está anticipando y precipitando. ¿Cuáles fueron nuestros principales estudios? En el año 2005 estudiamos 200 pacientes del Hospital Español y nos dimos cuenta que cuando hacíamos los test cognitivos, el 28% de este grupo presentaba deterioro cognitivo y casi un 9% tenían criterios de demencia sin que el paciente lo supiera. Y cuando analizamos las causas de ese 9%, nos encontramos que la demencia más la demencia de tipo Alzheimer y creí. De hecho, la mayoría de los estudios epidemiológicos que se han realizado, por ejemplo, el estudio CISEUR, el estudio de los asiáticos americanos, el estudio SHEP, etcétera, el estudio PROGRESS, todos ellos cuando analizaron los casos de demencia, la demencia de tipo Alzheimer fue mucho más frecuente que la demencia de tipo vascular. Este fue nuestro caballito de batalla, que fue el estudio Corazón-Cerebro en la Argentina, fue publicado en el año 2018, se proyectó, empezó a proyectar su protocolo en el 2013 y se concluyó en el 2015. Se realizó en 18 centros del país, fíjense ustedes que el promedio de edad de los pacientes estudiados tenían 60 años, con un nivel de educación alto, y nos encontramos que el 20% de este grupo tenía un mini-mental anormal. Este resultado no llamó la atención porque era el mismo porcentaje que tiene la población general. Pero cuando estudiamos otros dominios cognitivos como fue la función ejecutiva o la memoria semántica, nos encontramos que los pacientes, en el 36% de los hipertensos había disfunción ejecutiva y casi en la mitad de ellos tenían alguna alteración en la memoria semántica. De hecho, como pueden ver en el otro gráfico, ambas patologías fueron aumentando en ambos sexos a medida que aumentaba la edad. Pero lo interesante es que el 30% de esta población, a pesar de tener un test mini-mental normal, tenían disfunción ejecutiva y el 40% tenía alteraciones de la memoria. La función ejecutiva, como les conté, es la función alterada en forma característica en los pacientes que tienen enfermedad vascular. No solamente en los que tienen hipertensión arterial, sino en aquellos que tienen fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca. Esos pacientes
se altera la disfunción ejecutiva porque se altera la subcorteza cerebral donde están estas fibras de asociación que les comentaba. En el año 2005 hicimos un caso de control donde vimos, usando diferentes test como el trial making, el test de Stroop, que los pacientes hipertensos tenían más disfunción ejecutiva que los normotensos. Y cuando lo seguimos a este grupo de pacientes durante 6 años, vimos que a pesar de que en ese momento mantener controlados los valores de presión arterial, la disfunción ejecutiva fue empeorando en el tiempo. Este es otro estudio, que es el estudio que realizamos en Villa María, Córdoba, donde ven ustedes cómo los pacientes que tienen hipertensión arterial tienen más compromiso de la función ejecutiva y de la memoria semántica. Pero lo llamativo en este estudio fue que el hecho de ser hipertenso aumenta 5 veces la posibilidad de sufrir una disfunción ejecutiva. Y tener una disfunción ejecutiva en presencia de hipertensión, como lo ha demostrado el estudio canadiense de Hachinsky, aumenta un 30% la posibilidad de que ese individuo convierta ese deterioro cognitivo en demencia. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer con un paciente hipertenso cuando es evaluado en la práctica asistencial? Evaluar su daño de órgano blanco. Porque si ustedes tienen un paciente sin factores de riesgo, sin compromiso cardíaco y renal, con presión levemente aumentada, y lo estratifican, ese paciente es de bajo riesgo. Pero si incluimos el cerebro y resulta que ese paciente está dentro del 30% cardíaco y renal, ese paciente tiene un riesgo elevado. A la izquierda de este panel hay unos círculos superpuestos que corresponden al trabajo de Henneken, que 2009. Y llegó a la tenía daño cardíaco, el 26% renal, el 43% tenía daño cerebral, pero lo interesante del caso es que el 35% de la muestra estudiada tenía daño cerebral sin tener daño cardíaco. Bueno, nosotros replicamos lo mismo, con la diferencia de que en lugar de utilizar la resonancia magnética para evaluar el daño de órgano cerebro, utilizamos el test cognitivo. Y llegamos a la conclusión de que hay un 30% de pacientes que tienen un compromiso cerebral sin tener compromiso renal y sin tener compromiso cardíaco. Y esto es muy importante, primer punto, y después vamos a ver otros más, porque realizar una imagen cerebral, una resonancia magnética a una persona hipertensa es un proyecto irrealístico que no se puede llevar a la práctica asistencial de todos los días. Pero realizar un test cognitivo que permita evaluar cuál es la repercusión o la expresión clínica, el fenotipo de esa lesión cerebral, que es un daño cognitivo, lo podemos hacer perfectamente en nuestra práctica diaria. Y cuando nosotros evaluamos en un subestudio del estudio corazón-cerebro, que fue un grupo de 70 pacientes, este es un trabajo que está en prensa, va a ser publicado en la revista Vertex, donde estudiamos cuáles eran las imágenes que tenían estos pacientes y cuál era su relación con el estatus cognitivo, específicamente con el test de reloj, que es un test que muestra muy bien la disfunción ejecutiva y el compromiso de la memoria semántica. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, 3 casos clínicos de pacientes de la misma edad que tenían un mini-mental normal. Fíjense en cómo a medida que aumenta la lesión de sustancia blanca, van deteriorando el test cognitivo del reloj, mostrando un déficit cognitivo. Por cada punto que aumenta en la escala de Fasecas, esa escala visual que permitía ver la lesión de sustancia blanca, caía medio punto el test del reloj. Ahora, cuando en este grupo de 70 pacientes los dividimos entre aquellos que tenían un test del reloj anormal y un test del reloj normal,
pudimos ver que los grados de FASECA no tenían ninguna correlación, ni siquiera el volumen de lesiones de sustancia blanca. Sí tenían correlación con la atrofia subcortical y la atrofia hipocampal. ¿Y por qué ocurre esto? Porque existe un gap entre la lesión de sustancia blanca y el test cognitivo. Podemos encontrar pacientes que tienen lesiones de sustancia blanca en grado 3 muy importantes con test cognitivos normales. Y a la inversa, podemos encontrar pacientes que tienen baja lesión de sustancia blanca con test cognitivos patológicos. Y esto ocurre porque en el medio hay una variable fundamental que es la educación. Cuando el paciente tiene una educación secundaria o más, es decir, más de 12 años, ese paciente tiene protección cerebral para evitar el deterioro cognitivo. Y nosotros vimos que el test de reloj se correlaciona con el nivel de educación. Entonces, cuando ustedes tienen un nivel de educación elevado, a pesar de que puedan tener una carga elevada de lesiones de sustancia blanca, pueden tener un test cognitivo normal. Y esto es importante porque, similar a lo que ocurre con el corazón, uno puede tener una hipertrofia ventricular izquierda, pero no necesariamente el paciente tiene que tener una insuficiencia cardíaca. Y esto es lo que el test de reloj nos permite. Nuevamente, un 30% de los pacientes que tienen un mini-mental normal tienen un test del reloj anormal. Y en la gráfica de la izquierda pueden ver cómo es muy útil, sobre todo en las etapas tempranas de la vida, donde el test del reloj detecta mucho más deterioro cognitivo que el mini-mental. Y esta diferencia, que tiene significación estadística, se va estrechando y la pierde en las etapas avanzadas de la vida porque empiezan a aparecer otros componentes, otros dominios cognitivos afectados, que justamente son los que hacen que el mini-mental también se empiece a alterar. ¿Qué es el test del reloj? Es muy sencillo. Se le entrega al paciente dibujado en un papel un círculo de 10 centímetros de diámetro y se le dan dos órdenes. La primera es que dibuje todos los números del reloj en el orden y en el lugar que tienen que ir. Y la segunda, que dibuje las agujas en las 4 menos 20. Nosotros hemos hecho varias correlaciones y hemos publicado artículos al respecto, donde parte de estas alteraciones que uno puede ver en el test del reloj se relacionan tanto con el mini-mental como otros test como la afluencia verbal. Y acá ustedes pueden ver una cantidad de relojes patológicos cada vez más severos que uno puede ver en los pacientes. No son relojes administrados o tomados en pacientes internados en clínicas psiquiátricas. Son relojes que fueron evaluados pacientes en el consultorio externo de cardiología, donde por supuesto sencillos, para que vean la importancia del test del reloj en la evolución cognitiva de nuestros pacientes. 2 pacientes de sexo masculino con educación universitaria de 70 años, con hipertensión y factores de riesgo, ambos dos. El primero, con un estudio normal del reloj en 2015, 4 años después, es incapaz de realizar el reloj. El segundo, año 16, un reloj normal, 3 años después, imposibilidad para dibujarlo, y cuando pretende hacerlo nuevamente, fíjense que conserva lo que es la memoria semántica, porque mantiene el trazo adecuado de las agujas del reloj, pero es incapaz de dibujar los números. Todo esto llevó a que en el año 2017 fuéramos consultados y pusimos en las guías de hipertensión arterial la importancia de realizar test cognitivos, especialmente el test del reloj, en pacientes hipertensos que tengan queja cognitiva, un riesgo intermedio o alto y en mayores de 40 años. Y esta misma recomendación está también en las guías europeas. A partir de eso, nosotros establecemos una guía, un algoritmo para el diagnóstico cognitivo, para la evaluación del daño de órgano blanco cerebro, que fueron publicados en el año 2013, en la cual el paciente, si tiene un reloj anormal, pasa a hacerse el screening cognitivo,
la evaluación neurocognitiva completa y llegará o no al diagnóstico de deterioro cognitivo con sus características amnésica o no amnésica con compromiso multidominio. Y este es un poco el nuevo algoritmo que vamos a publicar en las guías que estamos redactando este año y calculamos que las vamos a publicar para fin de año y las estamos redactando en forma conjunta con el Working Group de la Sociedad Europea de Hipertensión, en la cual ponemos como eje central al test del reloj, un test sencillo que podemos practicar todos en el consultorio y que si este estudio es anormal, deberíamos pasar un estudio neurocognitivo completo y considerar ajustar los factores de riesgo y derivar al especialista para que pueda hacer el tratamiento adecuado. Finalmente, perdón, dos palabras en cuanto al riesgo que tienen nuestros pacientes de desarrollar demencia. La doctora Kivipelto, en el año 2006, desarrolló uno de los scores más utilizados, que es el score CAIDE, en el cual involucró factores de riesgo vasculares, no vasculares, y factores de riesgo no modificables, edad, género, educación, y los 4 factores de riesgo común que normalmente evaluamos en nuestros pacientes: presión sanguínea, peso, colesterol y actividad física. Cuando nosotros tomamos la base de datos del estudio corazón-cerebro y aplicamos el score CAIDE, nos encontramos que el 40% de los pacientes están en riesgo de desarrollar demencia a los 20 años. Y si segmentamos por edad a este grupo de pacientes del estudio corazón-cerebro y tomamos el grupo de edad media entre los 47 y los 53 años, el 28% tiene riesgo de desarrollar demencia a 20 años. Pero lo interesante de este estudio, y que es lo que nos llevó a escribirlo, presentarlo en el Congreso y ahora lo vamos a publicar, es que el score se correlaciona con el test cognitivo en el momento actual. Es decir, a mayor score, hay un mayor compromiso del mini mental, del test del reloj y de la memoria semántica. Es decir, que el score no solo sirve para predecir el riesgo de nuestro paciente de tener un deterioro cognitivo futuro, sino que sirve para establecer cuál es el estatus cognitivo actual. Y esto tiene mucho sentido, porque en realidad el score lo que está haciendo es reunir los factores de riesgo. Y independiente de la hipertensión, los pacientes con hipertensión y con factores de riesgo asociados a su hipertensión, que es harto frecuente, que sean diabéticos, que tengan colesterol elevado, que tengan sobrepeso, a medida que aumentan sus factores de riesgo asociados a la hipertensión, aumentan el riesgo de deterioro cognitivo o posibilidad de desarrollar demencia en el futuro. Así que bueno, hasta aquí quise presentarles esta charla. Quiero que quede claro el concepto que la lesión vascular del cerebro es el vínculo entre la hipertensión y la expresión clínica de la enfermedad, que es importante tener en cuenta la carga y la trayectoria de la presión arterial y que esto depende del tratamiento y del control, y que sería muy interesante si pudiéramos incluir al cerebro en nuestra práctica clínica diaria para poder evaluarlo a través de administrar el test del reloj e inclusive administrar el score de CAIDE para poder ver el riesgo futuro que tiene este paciente. Bueno, muchas gracias y espero no haberlos aburrido y perdón por los inconvenientes técnicos. Bueno, Augusto, no, los agradecidos somos nosotros. Como prometí en la presentación, claramente a muchos nos ibas a sorprender con los datos. Hace muchos años que estás trabajando, ahora vamos a pasar al grupo de panelistas que también son destacados colegas y que seguramente de esta charla van a poder sacar un montón de preguntas. Vamos a comenzar con la doctora Marcela Tripolone. Ella es médica cardióloga, por supuesto, miembro de la Sociedad de Cardiología de La Rioja y forma parte del Comité de Hipertensión de la Federación Argentina de Cardiología. Marce, no sé si querés preguntarle algo al doctor. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Primero felicitarlo, doctor Augusto, muy claro y muy interesante toda su disertación y realmente nos lleva a reflexionar mucho sobre cosas que vamos dejando pasar y que por ahí podemos evaluar en el consultorio y que podemos prevenir. Sobre todo prevenir también el deterioro cognitivo y ver que los factores de riesgo en cardiovascular en general todos conllevan al daño endotelial y el daño endotelial va llevando al deterioro de todos los órganos. Mi pregunta era, de acuerdo a su experiencia, ¿cuándo aplica usted los test cognitivos? ¿Qué es lo que le da la sospecha que este paciente puede estar empezando con deterioro cognitivo, una edad o un síntoma? ¿Qué es lo que lo lleva a aplicar los test o la escala? Bueno, en primer lugar, cualquier paciente que venga con una queja cognitiva. Y ahí hay un punto interesante a tener en cuenta que es que también hay que descartar si ese paciente no está teniendo un cuadro de ansiedad o depresión. Porque muchas veces las quejas cognitivas en realidad no es un trastorno cognitivo, sino atencional, que tiene que ver con los estados depresivos o ansiosos. Fíjense que en la casuística nuestra, acá en Argentina, en los estudios que nosotros hemos hecho y en el exterior, más de un 30% de los pacientes hipertensos cursan con depresión o ansiedad, con algún trastorno anímico. Así que en primer lugar, el paciente que trae queja anímica. Queja cognitiva, perdón. Segundo, los mayores de 50 años. Tomamos los 50 años porque a lo largo de los estudios, casi involucran 4.000 pacientes en la Argentina que hemos hecho, hemos visto que la mayor incidencia de deterioro cognitivo se produce a partir de esa edad. O el paciente que tenga un alto riesgo, es decir, aquel que no solamente tiene hipertensión, sino que es diabético o tiene múltiples factores de riesgo asociados. O el paciente que ha tenido un ataque isquémico transitorio o un ataque vasculoencefálico. Cualquiera de esos pacientes hay que hacerles un test cognitivo. Yo a todo paciente mayor de 50 años, en forma rutinaria, cuando lo veo por primera vez, así como pido una ecografía cardíaca para evaluar índice de masa ventricular izquierda, o pido una función ventricular y una microalbuminuria, pido también, le administro en el consultorio un test del reloj. En aquellos que tienen 50 años y el test del reloj es normal, cada 4 años lo repito. Y en los mayores de 70 años lo repito cada 2 años. Cuando el test del reloj me da anormal, hay dos posibilidades. O ya lo derivamos a un especialista para que tengan un estudio neurocognitivo completo con diagnóstico adecuado de su patología cognitiva, o bueno, en el caso nuestro, porque estudiamos también, hacemos una batería, primero una mínima batería cognitiva que involucra otros test, entre ellos el Mini-Mental también, y de acuerdo a ese resultado entonces proseguimos. Siempre que el paciente tiene un test del reloj, si se lo deriva a hacer un estudio neurocognitivo completo, también pedimos una neuroimagen, porque es importante descartar, primero, que no tenga ninguna otra patología que esté justificando eso, como por ejemplo un tumor, ¿sí? O una hidrocefalia de baja presión, que pueda estar justificando síntomas cognitivos que no tienen nada que ver con la hipertensión arterial, y en segundo también para evaluar las lesiones de sustancia blanca. Si bien la resonancia magnética no es una indicación para seguir ninguna patología cognitiva, sí es interesante pedirla la primera vez para evaluar la carga de lesión de sustancia blanca y la ubicación y distribución que tiene. El seguimiento de la patología cognitiva se hace con test cognitivos. Muchas gracias, doctor, muy claro. Y una segunda pregunta. ¿Se ha buscado alguna cifra, si bien normalizar las cifras de tensión, pero hay algún valor óptimo, dependiendo de la edad, la cifra tensional para evitar el deterioro cognitivo o mayor daño vascular? No hay ningún trabajo que avale un objetivo terapéutico para los pacientes con deterioro cognitivo. No lo hay. Eso tiene que ver mucho con los estudios del famoso punto J. Todos los órganos tienen un punto J. No hay ninguna variable biológica que llevado a cero tenga consecuencia cero. Entonces, en todos los órganos existe un punto J. El tema es que ese punto J en el cerebro no se puede hallar y probablemente no lo podamos hallar nunca, porque a lo mejor es mucho más bajo
que otros puntos J de otros órganos. Entonces no podemos bajar tanto la presión arterial porque proteger un órgano no implicaría dañar otros. El segundo punto, sí es cierto que la gente mayor, los mayores de 80 años, toleran más la hipotensión arterial. Eso es porque pierden la autorregulación del flujo cerebral y porque la curva de regulación se hace dependiente de la presión. Entonces, el paciente mayor de 80 hipertenso tolera mucho mejor la hipertensión que la hipotensión. De hecho, los estudios que se han realizado en pacientes mayores de 80 años, como es el Hibbett-Koch, el 90 Plus, el Leiden 85, el Newcastle 85, todos esos estudios han demostrado que, primero, tratar la hipertensión arterial en forma intensiva en este grupo no previene la demencia. También tiene que ver con el periodo de vida o con la expectativa de vida en este grupo de pacientes. Y en segundo lugar, pareciera ser que cuanto más tardío es el inicio de la hipertensión arterial, menor posibilidad de desarrollar demencia tienen los pacientes. Así que no existe un valor de referencia, pero sí creo que debemos manejarlos con los valores de referencia que tenemos en general para el paciente hipertenso general o para el paciente hipertenso diabético y demás, lo que figura en las guías. Excelente, Muchas Augusto. gracias. Gracias, Marce. Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a la participación de Sergio Bisani, como panelista, el expresidente del Comité de Hipertensión de la Federación Argentina de Cardiología. Actualmente es el jefe de cardiología del Hospital Ramón Carrillo de San Luis. Así que, Sergio, es un placer contarte entre nosotros. Bueno, espectacular la charla, me encantó, Augusto. La verdad que felicitaciones, agradezco a la FAC por la invitación para participar. Marcela me spoileó la pregunta del punto J, que era la que te iba a preguntar, cuál era el punto J. Pero vamos a la cuestión práctica. En un paciente en el cual ya encontrás deterioro cognitivo leve, es decir, un test de reloj levemente alterado, aparte de toda la batería que vos comentás, ¿hay alguna posibilidad de tratamiento sobre ese paciente? Me refiero, ya sabemos que hay que mejorarle el control tensional, por supuesto. No lo vamos a poder educar porque ya a esta altura ya o se educó o no se puede educar. Pero, por ejemplo, actividad física, algunas actividades de coordinación, lectura, estatinas, se me ocurre. ¿Qué te parece a vos o qué conocés vos que podemos hacer con este paciente que ya inició su deterioro cognitivo? Leve, por supuesto. Ya cuando está lanzado me parece que es irreversible. Bueno, en primer término, como bien dijiste vos, hay que controlarle la presión arterial. Punto 1. Punto 2. Hay un estudio muy interesante, que es el estudio Finger, que hizo la doctora Kvipelto, donde vio que la intervención multidominio mejoraba el deterioro cognitivo en estos pacientes y evitaba que los que tenían deterioro cognitivo desarrollaran demencia. Esta intervención multidominio está caracterizada por una dieta con base a la dieta mediterránea, la estimulación neurocognitiva, el tratamiento de los factores de riesgo en general, ¿sí? Y la actividad física. A punto tal de que casi la función ejecutiva en 2 años mejoró el 83% y la velocidad de procesamiento casi el 150%. Y de todas las 4 intervenciones que te mencioné, la que tuvo mayor peso es el ejercicio. Actividad física. La actividad física está demostrado, incluso hay un trabajo reciente que hicieron, que caminar más de 4.000 pasos y menos de 9.000 previene el riesgo de demencia. Por supuesto, hecho en forma regular y continuada, ¿no es cierto? Pero la actividad física es uno de los principales intervenciones que nosotros tenemos para mejorar sobre todo la función ejecutiva, no tanto la memoria, no tanto el dominio de la memoria, pero sí la función ejecutiva. El otro punto es que hay que tener un estricto control de los factores de riesgo, de todos los factores de riesgo.
Vos podés tener muy bien controlada la presión arterial, pero si el paciente es un diabético y tiene una hemoglobina glicosilada de 8, estamos haciendo agua por algún lado. Y el tercer punto que mencionaste es el tema de las estatinas. Si bien el estudio HOP3 no dio resultados de mezclar estatinas con esto, en el estudio Rotterdam, que estudió 2 cohortes simultáneas, una que empezó a seguir en los años 90 y otra que empezó a seguir en los años 2000, pudo observar en ambas cohortes que los cerebros de los pacientes de la cohorte más nueva eran más grandes, es decir, tenían menos atrofia y tenían menos lesiones de sustancia blanca que la cohorte más vieja del año 90. Y la diferencia entre ambos grupos estaba dada por el toma de aspirina y de estatina. Así que la estatina, contrario a lo que muchos piensan, no tiene ningún compromiso cognitivo, como la mala prensa que se le quiso hacer en algún momento, no produce deterioro cognitivo y por el contrario, es una de las pocas medicaciones a largo plazo que mejoran la salud vascular de los pacientes y por supuesto también va a mejorar la salud cognitiva. Y es interesante, como tercer punto, la estimulación neurocognitiva. Si este paciente que tuvo el reloj anormal tiene también un estudio neurocognitivo anormal, en el cual uno va a poder ver si tiene una demencia multidominio, una demencia amnésica pura y demás, más allá de empezar su tratamiento, la estimulación cognitiva de estos pacientes también ayuda, no a frenar, pero por lo menos a enlentecer de alguna forma la progresión del daño cognitivo. Nada más, Dieguito. Bueno, gracias, Sergio. Espérame que te diga, que te cuente la que le había dicho a Augusto. Mi hija tiene 17 años y hace un tiempo me dice, papá, yo no entiendo las agujas del reloj. Así que para más adelante vamos a tener que pensar seriamente en cuál va a ser el test que vamos a utilizar porque los chicos no conocen las agujas del reloj. Sí, con eso yo siempre lo digo, que tenemos test por lo menos para 20, 30 años más y se acaba. Sí, claramente. Vamos a tener que buscar alguna alternativa. Brillante intervención, Sergio. Brillante intervención. Bueno, quería preguntarte una cosita más, porque ya desgraciadamente estamos en horario. ¿Hay algún fármaco antihipertensivo de uso habitual, algún grupo que haya demostrado beneficio por sobre otro? No hay nada categórico como para decir, ni suficiente evidencia médica sólida como para decir, tengo este paciente con deterioro cognitivo hipertenso y tengo que darle este fármaco sí o sí. No, no existe eso. Pero sí existe la siguiente evidencia. Con respecto a los betabloqueantes, hay solamente un estudio, que es el estudio de los asiáticos americanos, que demostró que usar betabloqueantes disminuye el deterioro cognitivo, sobre todo en pacientes con presión de pulso alto y mayores de 70 años. Y sobre todo aquellos betabloqueantes que atraviesan la barrera hematoencefálica. Punto 2. Con respecto a los diuréticos, hay 2 revisiones y 3 metaanálisis donde se concluye que disminuyen el riesgo de demencia los diuréticos, y sobre todo los diuréticos ahorradores del potasio, la espironolactona, mucho más que las tiacidas y mucho más que los diuréticos de Lassa. Y esto puede estar involucrado por el rol que tiene el sistema renina-angiotensina en la génesis del deterioro cognitivo y la demencia. Con respecto a los bloqueantes cálcicos, los estudios son dispersos. El único que demostró que usó un bloqueante cálcico fue el estudio Ciseuro, que lo usó en asociación con diuréticos y con inhibidores de la enzima de conversión, y demostró que a los 2 años el riesgo de demencia disminuye un 50% y a los 4 55%. Y usó nitrendipina. El resto de los estudios que se realizaron con candesartán no han demostrado que disminuya el riesgo de demencia. Sí han demostrado beneficios sobre los resultados del test cognitivo, es decir, mejora el puntaje del Mini-Mental o de otros test. Y lo que más evidencia hay es con los moduladores del sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina tiene el receptor AT2,
cuando es estimulado, tiene efectos benéficos sobre todo lo que es el tema vascular. El AT4 tiene efectos sobre el aprendizaje y la memoria. La enzima de conversión de angiotensina, la ECA, está involucrada en la disolución de los aglomerados de beta-amiloide a nivel cerebral y por lo tanto de subclearance de beta-amiloide cerebral. Y la angiotensina 1,7 tiene efectos protectores a nivel cerebral con mejoría de la cognición. Este es un estudio que lleva adelante Mariela Gironacci con mucho éxito y tiene mucha evidencia experimental al respecto. Entonces, más que bloquear la enzima de conversión, los bloqueantes de los receptores AT2, es decir, aquellos que estimulan la producción de angiotensina, son superiores a los que inhiben la producción de angiotensina. ¿Se entiende? Es decir, Candesartán, Dolesartán, Valsartán, todos esos son superiores al perindopril, al enalapril, ramipril, etc. Y a su vez, dentro de estos dos grupos, aquellos que atraviesan la barrera hematoencefálica tienen más efecto que los que no la atraviesan. Así que son datos importantes, hay evidencia que respalda esto que estoy diciendo, no hay evidencia sólida ni nivel de recomendación para decir que un paciente tiene deterioro cognitivo como compromiso de órgano blanco cerebral en un hipertenso y entonces le quito digamos, el beta bloqueante o el diurético y le doy un modulador del sistema renina-angiotensina. Bien, muchísimas gracias, Augusto. El tiempo es Bien. tirano. La verdad que una presentación excelente, gracias a los señores panelistas. Ha sido La verdad un que tuvimos una hermosa noche de lujo, Augusto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por compartir todo esto. Fue muy interesante. Por las preguntas que me hicieron también, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Y recordemos entonces todos que la buena noticia es que la demencia, controlando los factores de riesgo, todos, y aún más prestando la atención a la hipertensión arterial, podemos bajar la incidencia, podemos ayudar a nuestros pacientes, y que la actividad física es un tratamiento altamente efectivo de manera preventiva y también terapéutica cuando aún ya está desarrollándose y hay síntomas de demencia. Buenas noches, les deseo a todos y bueno, vamos a disfrutar de un buen partido de la Argentina que seguramente va a ser favorable, ¿no? Seguro, seguro. Bien. Muy bien. Muchas gracias, buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches, Buenas hasta noches. luego.